continuar con nuestras clases del curso de adicciones para residentes de psiquiatría y el tema del día de hoy es epidemiología del uso de alcohol, tabaco y drogas. Les comentaba, este tema a veces es un poco, pues quizá sin mucho interés, sin tanta aventura como pueden ser los temas clínicos, pero sí es importante conocer la epidemiología, es un perfil que nos indica cómo está el uso de sustancias. Si no tuviéramos esto, pues estaríamos navegando pues, en un mar de navegaciones. Navegando en un mar pues, sin poder navegar adecuadamente, sin una brújula, eso es lo que quiero yo decir. En esta clase vamos a conocer la definición de epidemiología y sus usos, en particular en el campo de la salud mental. Vamos a identificar diversos tipos de estudios epidemiológicos, conocer las respuestas que se pueden obtener de los estudios epidemiológicos y vamos a hablar de las últimas encuestas de consumo de alcohol, tabaco y drogas realizados en México. También vamos a ver algunas características de diversos tipos de estudios epidemiológicos. Entonces, pues la definición, la epidemiología es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos, en particular enfermedades relacionados con la salud y la aplicación de estos estudios al control de enfermedades y otros problemas de salud. Esta es una definición de la OMS y destaca justamente que están relacionados con la salud y la aplicación para atender estos problemas de salud. También nos sirve, tiene muchas otras objetivos más específicos, como identificar la historia natural de las enfermedades. Esto, pues, en los estudios de cohorte, como veremos en una lámina más adelante, son útiles para conocer la evolución natural, ya que pues no se hacen intervenciones específicas, sino que se observa una persona, una comunidad, un país a lo largo del tiempo. También nos sirve para lo clásico, diría yo, de la epidemiología, es la descripción de la distribución, frecuencia y las tendencias de la enfermedad, en este caso, pues el uso de sustancias psicoactivas. También nos permite en algunas ocasiones, gracias también a los estudios longitudinales, identificar la etiología y los factores de riesgo para la aparición y desarrollo de las enfermedades. Nos ayuda a identificar y a explicar los mecanismos de transmisión y diseminación de las enfermedades, a identificar la magnitud y las tendencias de las necesidades de salud, la vulnerabilidad y qué tanto hay un control sobre los problemas de salud, es decir, también tiene como una parte más, podríamos decir, emergente, ¿no? Ahora que fue el COVID, cuáles eran las poblaciones más vulnerables, qué podemos hacer para protegerlas, etcétera. También otro objetivo es evaluar la eficacia y la intervención. Ah, no, perdón, esta dice intervenciones terapéuticas, debe decir, de los estudios epidemiológicos. Y finalmente, ahí me equivoqué con esto que dice ahí, perdón, y la evaluación del diseño y ejecución de los programas de servicio de salud. También se pueden ver en estudios de cohorte las intervenciones terapéuticas globales, como por ejemplo campañas de vacunación, ¿no? Entonces también puede aplicarse ahí. Y la tecnología médica, pues esto es mucho más nuevo, también valorar el efecto que puede tener el rastreo por celulares. Les decía en la clase pasada que en un congreso que recientemente asistí, el uso de los celulares y de otros dispositivos se están usando para ver la actividad física, pero de grupos muy grandes de personas, sus interacciones sociales, cuántas palabras utilizan por cada comunicación, y eso está dando alguna idea de, por ejemplo, cómo es la vida de las personas con esquizofrenia. Pero ya me estoy desviando del tema de hoy. Para poder entender cómo se decide o cómo sabemos qué tipo de estudio epidemiológico es más adecuado, tenemos esta tabla. No solo habla de los epidemiológicos, también habla de los clínicos, pero
podemos ver que la primera pregunta que nos hacemos cuando investigamos una población, a un grupo, a un colectivo, es si existe una intervención. Las intervenciones, cuando sí tienen una intervención, se le llaman estudios experimentales y de esos hablaremos en otra clase. Cuando no existe una intervención, como mencionábamos, salvo intervenciones masivas como una campaña de vacunación, por ejemplo, pero cuando no existe una intervención específica, un medicamento, un tratamiento, una psicoterapia, se les llama estudios observacionales. En este grupo, en este tipo de estudios, los observacionales, la siguiente pregunta es si hay un grupo de comparación. Cuando no hay un grupo de comparación, son estudios descriptivos y que ahí podemos ver que van desde los casos clínicos como un tipo de estudio descriptivo a las series de casos o los estudios transversales. Las grandes encuestas de adicciones y de consumo de sustancias que se han hecho en México corresponden a esto, a estudios transversales donde no hay un análisis pues, en comparación con otras poblaciones. Cuando sí hay un grupo de comparación, se le llaman analíticos y dependiendo del tipo de muestreo, ya sea por enfermedad o por exposición, se van a llamar estudios de casos y controles o estudios de cohortes que, como les mencionaba, pues ahí son exposiciones ambientales o laborales o ante la presencia nueva de una sustancia en el mercado. La epidemiología de los trastornos mentales, también llamada epidemiología psiquiátrica, pero preferimos usar epidemiología de los trastornos mentales porque no todos los trastornos les podemos llamar psiquiátricos, ¿no? No todo lo que es enfermedad o salud mental es psiquiátrico, ¿no? Entonces quedémonos con epidemiología de los trastornos mentales. También es el conjunto de métodos y estrategias que nos van a enfocar al conocimiento de la salud mental. Estos estudios, los epidemiológicos, nos responden varias preguntas. ¿A cuántos? Esto es la frecuencia del padecimiento, la distribución, en dónde se encuentran, en qué partes del país, en qué partes de la comunidad. ¿Cuáles son los grupos más afectados? La respuesta es, esa es la pregunta, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Qué procesos determinan la enfermedad? Y finalmente, ¿qué hacer? Las acciones de intervención y prevención. La mayor parte de las encuestas siempre llevan un componente que va dirigido a qué podemos hacer de estos datos para generar proyectos de intervención y prevención. Hablamos brevemente en la clase pasada del World Drug Report. En esta ocasión solo son dos láminas. Esta primera lámina que nos habla acerca del número de personas que usan sustancias a lo largo del mundo. Y este es un estudio donde se suman datos epidemiológicos aportados por los diversos países. No sé cómo llamarle, no es un metaanálisis, no es una revisión, sino simplemente es la suma y la descripción de todos estos estudios epidemiológicos. Algunos problemas es de que no todos son hechos con la misma metodología y por lo tanto pues son estimados, ¿no? En esta lámina nada más, por ejemplo, nos ayuda a conocer que hay un estimado, aquí vemos inclusive los intervalos de confianza que son muy amplios, justo por la dificultad de que los datos sean precisos y sean iguales, y podemos ver en ese caso que de acuerdo a esta tabla, podríamos hablar de que actualmente hay desde 400 millones, de acuerdo a una interpretación de los estudios, hasta 200 millones de personas que usan sustancias psicoactivas en el mundo. Esta tablita menor, esta lámina, perdón, esta pequeña barra menor en gris, nos habla de cuáles son las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias y también lo mismo, cómo se identifican estas personas,
qué sistemas diagnósticos se utilizan en cada país. Es un diagnóstico transversal, es un estudio basado en datos clínicos y archivos médicos, en fin, por eso siempre hay como un intervalo de confianza que se le llama para poder tener como esa flexibilidad en la interpretación. Ay, perdón. También lo mismo sucede cuando hablamos de porcentajes, ¿no? Siempre salen más altos los hombres en todas las escalas y esto puede ser un sesgo porque si tú vas a una casa y preguntas en una familia donde está el padre de familia, está la madre, los hijos, y preguntas quién consume sustancias aquí, así son las encuestas de hogares, pues también puede haber un sesgo por la dificultad de expresar el consumo, ¿no? No estamos hablando de qué come o cuántas veces se baña, sino estamos hablando de consumo de sustancias ilícitas y son sesgos que podemos ver en los estudios epidemiológicos. Aquí en esta tabla yo quiero destacar, es también del World Drug Report, nos habla de las tendencias globales y regionales del uso de cannabis en personas entre 15 y 16 años y entre las personas que son de 15 a 64 años, ¿no? Y más que señalarles los números, parece que en Oceanía es donde más se consume cannabis, en Australia, básicamente, en Nueva Zelanda, pero vemos que hay un inmenso índice, intervalo de confianza que nos podría indicar que el porcentaje es de 27% o de solo 10%. La tendencia es poner una zona intermedia para poder ubicarnos, ¿no? Y vemos como muchas veces, dependiendo de las regiones en África, pues también parece que tienen un importante problema de unificación de cómo sacan los registros. La epidemiología en México, este es el último reporte, antes de este reporte se llamaban ENAS, Encuestas Nacionales de Adicciones. Se decidió cambiarles el nombre porque no estaban midiendo adicciones, estaban midiendo consumo de drogas, alcohol y tabaco, o sea, no están determinando un diagnóstico en este tipo de estudios. Son encuestas de hogares, se seleccionan hogares en el país, se supone que es una distribución, una selección que es equilibrada, que nos da un mapa más homogéneo de la realidad, aunque pues también habla de variaciones por estados y que también en estas encuestas, como les decía, hay algunos sesgos, se hacen en grupos, se hacen con los padres de familia, cuando están niños, adolescentes, y pues quizá en el futuro, como vamos a ver, cambiaremos la forma de hacer epidemiología. En estas gráficas nos ayudan por lo menos como se hicieron las antiguas ENAS con la misma metodología, preguntando las mismas preguntas. ¿Usted consume alguna sustancia? ¿La ha consumido en el último mes? ¿La ha consumido en el último año? ¿La ha consumido alguna vez en la vida? Son las preguntas básicas. Vemos tendencias a lo largo del tiempo. En este caso, tendencias del consumo de alcohol y, por ejemplo, un dato que llamó la atención en aquel entonces, cuando salió esta encuesta, era el aumento del consumo que se llama excesivo, del consumo excesivo de 5 años a 5 años después. Vemos cómo pasó prácticamente del doble, del 2011 al 2016, en el caso de la suma total. En el caso de las mujeres pasó de 2,2 a 7,7%. Y esos son los datos que llaman la atención. No cambian mucho las variaciones, el consumo global, el consumo alguna vez en la vida, en el último año, pero sí esto y muy significativo en mujeres. Entonces, nos pueden ayudar a entender algunas tendencias. Nosotros estábamos viendo aquí la población menor, también nos ayuda a ver diferencias en las tendencias entre personas menores de edad, en personas mayores de edad. En la siguiente gráfica
podemos ver cómo este índice de consumo excesivo en el último mes cambió y varió hacia arriba, o sea, aumentó en prácticamente hombres, mujeres y cuando lo hacemos sumado en total. Todos podemos hacernos hipótesis y ese es el siguiente paso. ¿Por qué aumentaron estas cifras? ¿Por qué en particular el consumo excesivo? Yo se lo adjudico mucho a las campañas publicitarias, a cómo la industria de la producción del alcohol pues tiene totalmente monopolizado la industria del entretenimiento, entonces a donde va uno hay alcohol, etcétera, etcétera. Son mis hipótesis, pero vemos tendencias, veremos, les platico a todas y todos que en este año, en este momento se está terminando de realizar la que ahora se va a llamar Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones, porque ahora va a incluir también preguntas sobre salud mental. Estas otras encuestas, también hechas en hogares, es la misma Encodat que les estoy platicando, trata de buscar como tendencias que nos pudieran orientar hacia campañas de prevención, como decíamos al principio. Una es el aumento del consumo excesivo. Una pregunta de examen es: ¿cuánto es consumo de excesivo para estas encuestas? En el caso de los hombres adultos, el consumo excesivo es 5 copas por ocasión o más. Ese es considerado consumo excesivo. Y el consumo excesivo en mujeres adultas es 4 copas por ocasión o más. Bueno, les decía que también precopiar es una práctica que aquí se estuvo investigando y se puede ver que es una práctica muy frecuente en ciertos rangos de edad, sobre todo en personas menores de 29 años, que lo han hecho en las últimas 4 semanas y que pues lo han hecho alguna vez en su vida, ¿no? Son personas que no tienen una gran trayectoria de consumo, no tienen años y años de consumo, entonces en ese poco tiempo que llevan de consumir, pues ya han tenido por lo menos alguna experiencia de precopeo. ¿Por qué nos preocupa tanto el precopeo? Porque contribuye al consumo excesivo de alcohol. Y también aquí vemos algunas preguntas que nos sirven para entender más el fenómeno. ¿Cuál es la razón para precopiar? Ustedes no lo alcanzan a ver, pero lo que tiene en mayor porcentaje en prácticamente todos los grupos etarios, un poco más en los grupos etarios menores de edad, es disminuir ansiedad o estrés. Y fíjense lo que les voy a decir. Entonces, el precopeo, aunque muchos dicen, también hay un porcentaje ahí interesante que hablan de gastar menos dinero. La mayoría lo utiliza como una forma para bajar esta ansiedad social, esta, quizá en algunas personas inclusive a nivel de fobia social, y que implica, como hemos visto en personas jóvenes y en otras personas adultas también, que el alcohol disminuye esa ansiedad y esa fobia social y permite que las personas interactúen más. Entonces, esta encuesta de miles de personas, pues nos pone como en la mesa esa problemática. Si pasamos al tabaco, pues nada más les estoy dando algunos datos para que los tomen en mesas, en cuenta. En México, 15 millones de personas, de acuerdo a la ENCODAT, son fumadores actuales o eran en aquel entonces. De esos 5,4 fuman diariamente y podemos ver cómo hay una gran mayoría de hombres fumadores que de mujeres. También es importante destacar que hay un porcentaje que fuma de manera ocasional y que no fuma diariamente. Ahí también nos habla de diferentes intervenciones en donde a quienes fuman diariamente seguro van a requerir una atención más especializada y a quienes fuman de forma ocasional, si los podemos encontrar en la atención primaria a la salud, por ejemplo,
podríamos darles un consejo breve relacionados con el tabaco y ayudarles a que cesen el consumo. Entonces, de ahí que nos sirvan estas encuestas, por eso no quiero entrar más bien, más que a los números, a su utilidad práctica para ir avanzando. Aquí también nos señala que en el caso del tabaco hubo muy poca variación entre el 2011 y el 2017. Estamos hablando de una época pre-vapeadores, ¿eh? Veremos qué pasa con los vapeadores más adelante, pero en ese momento casi todo era tabaco combustible. ¿Y esto qué nos dice? ¿Qué nos habla? Pues que del 2011 al 2017 algo se está haciendo bien en relación con el tabaco y que desde mi punto de vista tiene que ver con una mayor regulación, mayor costo del tabaco, mayores espacios libres de humo y que a diferencia del alcohol, que es totalmente socialmente aceptado, el caso del tabaco pues cada vez está más restringido. Cuando uno va a ciertos aeropuertos, ahí la zona de fumar pues es como un corralito que se ve hasta medio feo, ¿no? Estas encuestas de ENCODAT también nos ayuda a distinguir en grupos de edad, como he señalado, hacernos ver que hay fumadores diarios, pero en mucha menor medida entre el grupo de adolescentes. Casi todos son ocasionales y eso también, insisto, nos da una pauta de que pues podemos trabajar mucho con ellos. En cambio, en el caso de los adultos hay una mayor prevalencia de fumadores diarios. Continuamos con esto, por ejemplo, en la ENCODAT se preguntó sobre la exposición al humo de segunda mano, porque pues es un tema que también nos atañe como problema de salud, ¿no? Vimos en esta encuesta que hay exposición a segunda mano. Recuerden que todavía no estaban tan fortalecidas y tan reglamentadas los espacios libres de tabaco. Entonces, todavía en ese entonces había un buen porcentaje de exposición en bares y restaurantes, inclusive en el transporte. Por la ley y los cambios a la ley recientes, esto cada vez es mucho más difícil de encontrar, ¿no? Y última pregunta de tabaco que me interesa que conozcan ustedes es que se les preguntó a las personas fumadoras quienes tenían interés de dejar de fumar. Vemos que una gran mayoría, más de tres terceras partes, querían dejar de fumar o tenían interés, y vemos que también hay un porcentaje casi de la mitad de personas, en el caso de las mujeres hasta un 60%, que intentaron en algún momento dejar de fumar. No todos pudieron abandonarlo en el último año, pero estos intentos fallidos muchas veces se deben a la falta de supervisión profesional, ¿no? Eh, Gráficas más recientes, nada más para que conozcan, esta ya no es del ENCODAT, es de una encuesta que se llama ENSANUT, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, y esta la realiza en México el Instituto de Salud Pública. Es una encuesta con menos participantes, menos personas encuestadas, porque cuentan con menos recursos para hacerlo a nivel nacional, pero hacen preguntas y se enfocan a temas muy específicos. Vemos aquí en esta tabla básicamente la prevalencia de adolescentes y adultos mexicanos fumadores y exfumadores en el año 2022, y podemos ver que los fumadores actuales, en el caso de las mujeres, son 2,5%, en el caso de los hombres son 6,7%, y nos da un total de 4,6%. Estamos hablando de adolescentes y que son exhumadores, este porcentaje que es casi mayor a los que siguen fumando todavía. Y vemos las gráficas en adultos, donde los exhumadores, sobre todo hombres, corresponden a un 24% de la población. Aún así, 30% de los hombres adultos en México siguen fumando. Esto es una gráfica muy reciente y esta era la que quería llegar. ¿Cuántas personas usan cigarrillo electrónico, de acuerdo a esta encuesta, en el año 2022? De acuerdo a esta encuesta,
2% de los hombres adultos, 1% de las mujeres adultas, 3% de los hombres adolescentes y 2% de las mujeres adolescentes. Hay mayor consumo de los adolescentes. No es muy grave, no es muy alta la prevalencia, pero nos refleja una realidad. Los cigarrillos electrónicos se tratan de comercializar sobre todo en adolescentes y esto lo vemos en algunas encuestas como esta. Las encuestas en escuelas, pues como le dice su nombre, son en estudiantes. Normalmente ahí sí hay un anonimato, se les da un cuestionario, lo regresan sin nombre, es más difícil, por lo tanto, digo, este sesgo puede haber todavía de que me da pena decir que consumo sustancias o me da miedo que me encuentren, pero la metodología suele ser pues muy rígida para que no haya filtraciones de quienes consumen. Lo importante aquí cuando se hacen en escuelas es qué tipo de retroalimentación voy a dar a los centros escolares para que, oye, en tu encuesta de tu escuela salió que todos están usando marihuana, ¿no? Tenemos que tener también respuestas a las encuestas. No solamente es conocer los datos, sino también tener qué voy a hacer al respecto. Estas encuestas de estudiantes, la última que se hizo a nivel nacional en México fue en el año 2014, hace 10 años, y podemos ver algunas tendencias, por ejemplo, en el consumo excesivo de alcohol en menores de edad. ¿Y cuál es la diferencia entre esta encuesta con la anterior que mencionaba yo, que se llama ENCODAT, que esta se hace en estudiantes, y la otra en hogares? Esta se hizo en el año 2014 y veamos cómo aquí sí hay una mayor cantidad, 37% de estudiantes que reportaban consumo excesivo de alcohol en el último mes, me parece que era aquí la pregunta. Y vemos cómo para los 18 años, el 83% de los estudiantes ya habían consumido alcohol. El brinco, donde dan el brinco los estudiantes, y esto lo vemos también en las encuestas, en cuanto al consumo de alcohol, es de la secundaria al bachillerato y por lo tanto son zonas y espacios de intervención. Cambios de la secundaria al bachillerato, del bachillerato a la universidad. Como vemos ya para los 18 años, aquí en México, por lo menos la mayor parte de los adolescentes, sobre todo varones, han probado el alcohol y eso nos habla de tenemos que hacer campañas de reducción de riesgos y daños de alcohol en menores de edad relacionados con el alcohol. También se preguntan cosas interesantes, tolerancia social, si sus amigos tienen mayor tolerancia en usuarios de alcohol, es más probable que piensen su familia y ellos que es peligroso consumir, ¿no? Yo siempre me hago bolas con las encuestas y con las tablas, pero podemos ver cómo hay una idea global y todavía importante de que es peligroso consumir alcohol frecuentemente. Este, pero la tolerancia en la familia, la tolerancia del primer amigo son mayores en usuarios de alcohol que en aquellos que no usan alcohol. Entonces, estas visiones, esta posibilidad de ver alguna parte del fenómeno nos dice qué pasa con esa tolerancia del mejor amigo en particular, ¿no? Campañas de prevención selectivas a jóvenes que toman alcohol, pues tienen que ver también con los amigos, con sus pares. Y esto nos habla es peligroso consumir en estudiantes de secundaria y bachillerato. Bueno, estábamos hablando de primaria, este es bachillerato, y aquí lo que vemos que cambió drásticamente es que en este nivel estudiantil, secundaria y bachillerato, la tolerancia del mejor amigo nos va a indicar o nos va a pronosticar quién es usuario de alcohol, ¿no? Y son
cosas que podemos ver en otro tipo de estudios. Ya vamos a concluir, no crean que es una clase muy alta, grande, son muchos números y son aburridos. Nosotros veíamos ya dos tipos de estudios, la ENCODAT, que ahora se está haciendo nuevamente en México y se llama ENASAMA, y son encuestas de hogares. Ahí hay una serie de grandes posibilidades, el hecho de que se haga a nivel nacional y con estos muestreos estadísticos muy bien diseñados para que matemáticamente se hable de un promedio. Las encuestas nacionales son promedios básicamente, y nos puede dar promedios de los estados y nos puede dar, como vimos, algunas percepciones, pero no mucho, porque cada pregunta y cada inserción, cada pregunta, por ahí nos decía alguna vez la doctora Medina Mora, que para meter una pregunta cuesta alrededor de 1 millón de pesos, algo así, porque la pregunta implica manejo de datos, implica mayor capacidad de almacenamiento, implica transformar los algoritmos de información y muchas cosas más, y por eso no se pueden sumar así como 1000 preguntas a la vez. En estas no pueden llevar mucho tiempo, después de 2 horas ya las personas están cansadas. Entonces, esos son como unas de las desventajas que mencionaba de las de hogares. En el caso de estudiantes, pues desventajas son que puede haber alguna pena, miedo de los estudiantes de señalar su verdadero consumo, y que pues ese sesgo siempre lo debemos de considerar. Como no hemos tenido encuestas epidemiológicas de ese tipo recientemente, les voy a mostrar otras formas que hay para conocer el perfil del uso de sustancias en nuestro país. Esto, bueno, se usa en muchos países. Yo les voy a hablar de la experiencia en México, de una fuente de información que se llama Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Abajo pueden ver la liga o simplemente con lo que googleen, y ahí pueden encontrar toda la información estadística antigua, como las que les mostré, y más reciente. Se ha estado haciendo un trabajo en los últimos años de mejorar los sistemas de registro, tanto en la demanda de tratamiento, es decir, cuántas personas acuden a los centros de tratamiento a solicitar ayuda. Estos centros de tratamiento aquí en México son los centros de integración juvenil, son los centros comunitarios de salud mental y adicciones, y algunos otros centros en hospitales psiquiátricos o en dependientes de universidades o de los estados. Todos estos centros son públicos, son los que reportan, no están reportando al observatorio los establecimientos privados, pero aquí vemos en los establecimientos públicos tendencias de demanda de tratamiento. Estos datos se han obtenido de una manera bastante homogénea y con una metodología muy parecida desde el año 2014, y podemos entonces ver que algunas sustancias se han incrementado notablemente. Para los que están aquí ahorita en la sesión, quiero destacar en particular esta línea verde oscuro, muy oscuro, que casi parece negro, o yo la veo como verde oscuro por lo menos, que estoy señalando, que corresponde a los estimulantes de tipo anfetamínico. Vemos cómo hasta el año 2017 ocupaban un tercer lugar en el nivel de demanda de atención, después de el alcohol en rojo y la marihuana en verde clarito. A partir del 2018 se cruzan las líneas, y entonces los estimulantes de tipo anfetamínico, donde está la metanfetamina, rebasan como demanda de atención, y podemos ver cómo ahora cerca de la mitad de la demanda de atención en los centros, en estos cerca de 500 centros que reportan a este sistema, es la metanfetamina. El alcohol quedó abajo como segunda sustancia, 24% de la demanda. Vemos cómo relativamente, pues, la cocaína ha bajado
a un tercer lugar, perdón, la marihuana ha bajado a un tercer lugar y la cocaína, el tabaco, los alucinógenos y los opiáceos ocupan un pequeño porcentaje. Esto es muy interesante porque lo vamos a platicar en las clases que tengan que ver con metanfetamina, con opioides, con cannabis, para entender cuáles son las dinámicas en México. Eh, Aquí lo podemos ver por mapas, en donde en este mapa, perdón, podemos ver por estados, en qué estados cuál es la principal sustancia psicoactiva por la que se pide atención. Vemos que los estimulantes de tipo anfetamínico tienen una gran prevalencia en el norte del país, en el occidente, en el Bajío, y vemos también notablemente en Oaxaca y Yucatán. Yo les encargo a los compañeros y compañeras de Guatemala que nos pasen información si ustedes cuentan de demanda de tratamiento, de demanda en urgencias. Siempre es útil ver, por ejemplo, el tema de de las anfetaminas, que antes estaban nada más localizadas pues en tres estados, diría yo: Baja California, Sonora, Chihuahua, y pues ahora vemos cómo es en muchos estados, la mayoría de los estados. El alcohol sigue siendo en algunos estados del sureste, como le llamamos nosotros en México, de la costa del Golfo, y marihuana únicamente el estado de Tamaulipas, por alguna razón ahí es más frecuente la marihuana. Aquí en México ha generado mucha preocupación el uso de fentanilo, y por ejemplo en estas encuestas, estudios de demanda de atención, hay preguntas específicas. Integró la pregunta de fentanilo desde hace ya años, y pues vemos cómo ahora sí se está ocupando esa rayita, ese cuadrito de fentanilo. En el año 2022 hubo 333 demandas de atención por uso de fentanilo. Entonces sí se ha ido incrementando en México. Es un número mínimo si comparamos a los 80% de la población que bebe alcohol, pero es importante porque no tenemos que ofrecerles. También en este observatorio podemos observar la combinación de sustancias. El uso de múltiples sustancias es muy prevalente en los hombres, 80%, y 20% en las mujeres. Esto es, perdón, sustancias psicoactivas. Ay, ¿por qué me confunden? La combinación de sustancias es la principal causa relacionada con las urgencias atendidas. Perdón, aquí vemos que es otro tipo de servicio. ¿Cuáles urgencias se atendieron? Y en este caso estamos hablando de defunciones, en donde el 90% de las defunciones fueron por múltiples sustancias en los hombres. Eh, Continuamos con algunas dos o tres láminas más. Tenemos en esta gráfica, podemos ver cómo las tendencias de demanda nacional de tratamiento por estimulantes han ido aumentando, como ya lo señalábamos. También podemos ver, porque se les pregunta a todas las personas que piden atención, cuál es la sustancia de inicio. La mayoría inician con alcohol y tabaco. Tercer lugar, marihuana. Por ahí Nora Volkov y varios investigadores dicen que realmente la sustancia de inicio para muchas personas, el puente para otras sustancias es el tabaco, y pues también vemos que el alcohol, ¿no? Sin embargo, la droga de impacto, otra pregunta que se le hace a los usuarios es los estimulantes de tipo anfetamínico, y no los quiero aburrir más con ese tipo de estudios. Ya vamos a concluir. Como les decía, la mayor parte de las clases van a ser de una hora. Quería comentar otros estudios, son relativamente nuevos. En México se han hecho solo estudios piloto, pero en algunos países, como los países europeos, ya se están haciendo como de una manera ya metódica, ya como una política
para poder entender la epidemiología del uso de sustancias. En lugar de preguntarle a los usuarios o a las usuarias, que siempre llevará también algún tipo de sesgo, porque yo no digo siempre mi consumo, siempre hay que sumarle 2 o 3 copas, o 2, 3 rayitas, o 2, 3 gramos, etcétera, ¿no? En este caso, la epidemiología es a través del análisis de aguas residuales, quiere decir el drenaje de las ciudades, de los centros comerciales, de los hospitales, y en Alemania, me parece, fue donde empezaron a generar una metodología. Obviamente se requiere una metodología analítica, química, sofisticada, porque para obtener de ese mar de aguas negras una muestra que sea útil, pues lleva una serie de temas metodológicos muy importantes. Aquí en México se han hecho 3 estudios piloto, este es el último, fue publicado, como pueden ver, en el año 2019, y aquí nos habla de la ruta que sigue la sustancia psicoactiva para ser analizada. Una persona ingiere la sustancia psicoactiva, la metaboliza, y lo que se están analizando en estas aguas residuales en realidad son los metabolitos también, estas sustancias que ya son fracciones de la sustancia original. Entonces, los metabolitos son excretados en orina, algunos serán excretados en heces también, se van al sistema de agua residual. Estas plantas concentran todas las aguas negras, se van a unas plantas de tratamiento, y pues ahí se toma una colecta, una muestra, diversas muestras, y se empiezan a analizar a procesar con diversos equipos, hasta que pues se logra contar con un residuo de la sustancia, y con un factor de corrección se puede llegar a decir cuál es la cantidad de la sustancia consumida en miligramos por día por 1000 habitantes. Aquí no nos va a hablar de menores de edad o mayores de edad, porque pues no se pueden dividir las aguas residuales de unos u otros, y bueno, tiene varias limitantes, hasta que les digo es una de ellas, pero lo más interesante es de que pueden detectar trazas mínimas, fracciones que prácticamente son indetectables con los métodos que había en otras épocas. Por eso les digo que es una tecnología nueva. Aquí en estas láminas podemos ver, creo que lo ven ustedes muy poquito, la cantidad de metanfetamina consumida. Podemos ver que el factor de corrección sí existe también, pero la barra sólida, que quiere decir dónde se concentra la mayor parte de los datos, pues es muy amplia. Vemos que en Tijuana es donde hay mayor cantidad de consumo de metanfetamina en miligramos por día por 100.000 habitantes. No llega a 4 miligramos si nos ubicamos en esta parte alta de la gráfica, ¿no? Y las ciudades mexicanas, donde podemos entonces asumir, digo, de las que se hicieron este estudio, donde más se consume metanfetamina por miligramos por día, es San Luis Río Colorado, ¿no? Esto es súper relevante para los que no saben, allá no me dejarán mentir los compañeros y compañeras de Tijuana, pues Tijuana es una ciudad inmensa, y San Luis Río Colorado es una ciudad pequeñita, y pues vemos cómo tienen pues niveles equiparables, ¿no? Otras ciudades grandes como Culiacán y Guadalajara no alcanzan a tener el nivel de consumo de metanfetamina que vemos en otras ciudades. Vemos de las que se estudiaron, las que menos tuvieron fueron Mérida, Acapulco, Oaxaca, y esto pues tendríamos que explicarlo con un montón de teorías o hipótesis. Algo interesante de este estudio de aguas residuales es de que también las analizan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y
pueden ver tendencias. El viernes, sábado, desde el jueves empiezan a bajar las concentraciones de los metabolitos. Recuerden que están analizando metabolitos y vemos de una manera muy simpática, digo, podríamos verlos así, cómo los metabolitos se empiezan a elevar en algunas ciudades, no en todas. Aquí vemos esta raya punteada que corresponde, si no me equivoco, a Tijuana nuevamente y a San Luis Río Colorado, ¿no? Entonces ahí el consumo de metanfetamina se dispara los fines de semana de una manera súper importante. Y nada más para no aburrirlos, esta metodología que es súper técnica permite hacer comparaciones si se aplica exactamente la misma metodología en ciudades de muchos países. Y aquí, por ejemplo, vemos cómo, aún comparando el consumo de metanfetamina con ciudades del medio oeste de Estados Unidos, con ciudades de Australia, de Kentucky, del Medio Oriente, pues Tijuana se lleva, digamos así, el campeonato de uso de metanfetamina por miligramo por día por 1.000 habitantes. Aquí vemos la gráfica, ¿no? Estos estudios de aguas residuales, imagínense que se pueden hacer en las aguas residuales del Fray Bernardino y podemos ver, ay, pues cuánto consumo de cocaína, ¿no? Pero problemas, limitaciones que no sabemos si eran los pacientes o el personal o quién estaba consumiendo. También hay algunas sustancias de uso médico, el fentanilo mismo, la ketamina, que también se analizó en este estudio, que pues es difícil distinguir quiénes están usando fentanilo para uso médico y quiénes no. También pues se pueden analizar 5, 6, 7 drogas, pero no se pueden hacer perfiles de todas las nuevas drogas porque se desconocen sus metabolitos, se desconocen estas fracciones que tenemos que estudiar. Y fortalezas, pues son estudios que nos permiten monitorear constantemente y señalar alertas. Por ejemplo, si viéramos que de repente un fin de semana se elevan los niveles de fentanilo, pues tendríamos que estar atento a que algo está pasando en el mercado, puede haber más sobredosis, etcétera. Con esto terminamos y vamos a terminar la grabación, más no la clase. Si podemos terminar la grabación de esto.